Overlord Volumen 11. El artesano enano. Intermedio. Caminó hacia el balcón con un vaso de líquido ámbar en la mano. El balcón estaba ubicado en el edificio más alto de esta ciudad. Desde aquí, podía ver la ciudad que gobernaba. Su gente vivía entre los numerosos puntos de luz debajo. Sonrió mientras contemplaba la vista y se llevó el vaso a los labios. La sensación caliente y humeante se extendió por su cuerpo desde su vientre. El viento era bastante agradable. Ahora que estaba de buen humor, le hizo una pregunta al debilucho que estaba arrodillado en su habitación. ¿Y qué? El debilucho respiró hondo, pero eso no le interesaba. Todo lo que sintió fue disgusto por no recibir una respuesta inmediata a su pregunta. Sin embargo, todavía no estaba lo suficientemente enojado como para matar a alguien, por lo que no hizo uso de su poder. Fue un rey misericordioso. Además, el olor a sangre persistiría. Incluso si alguien lo limpiara, todavía se sentiría molesto por un tiempo. Siendo ese el caso, la forma más limpia de hacerlo sería empujar al debilucho de aquí. Lo más importante fue que las circunstancias extremas de la caída podrían despertar el poder del debilucho. Quería decir que sería una buena idea, pero desafortunadamente, el debilucho abrió la boca antes de que pudiera hacerlo. La teocracia está construyendo un campamento cerca. Si esto continúa, atacarán nuestra capital real en los próximos años. ¿Y qué? Si esto continúa, todos seremos destruidos. Por favor, le suplico a su majestad que utilice su poder. Sin valor. Él, el rey, se rió. ¿Por qué debería usar mi poder en nombre de ustedes, debiluchos? Si volvía la cabeza por encima del hombro para mirar, vería a un ciudadano de su país arrodillado allí, una elfa. Qué estúpida se veía. Ella era tan débil, sin habilidades especiales y, por lo tanto, completamente inútil. Por eso, no podía entender cuán maravillosa fue la invasión de la teocracia. No seas estúpido. ¿Le falta la voluntad para reunir la fuerza necesaria para defender su propio país? ¿O esperas que te salve de cualquier dificultad que surja? Pero, la teocracia es muy fuerte, y solo nuestra fuerza. Había una clara diferencia entre el poder de la teocracia y el de su nación. Ya sea en la cantidad de ítems mágicos, la habilidad de sus tropas, los recursos que podrían asignar, sus tácticas, todo. La única razón por la que los elfos aún podían mantener la línea frente al poder abrumador de la teocracia se debía a sus tácticas de guerrilla, el único campo en el que superaron a la teocracia, y al hecho de que la teocracia temía perder tropas ante los monstruos del gran bosque de Evasa. Por lo tanto, habían frenado su avance. Sin embargo, la teocracia había comprometido recientemente las escrituras del Holocausto, que hasta ese momento habían sido asignadas a la defensa de su nación de origen, a la refriega. Eran expertos en asesinatos, guerrillas y antiterrorismo, por lo que el avance de la teocracia se había acelerado enormemente. ¡Qué sorprendente! ¿Estás al borde de tu ingenio porque todos son debiluchos? Este es verdaderamente un país de idiotas. Todos los hijos que engendré resultaron ser nada más que inútiles. Las personas nacidas en tiempos de guerra eran más fuertes que las nacidas en paz. Siendo ese el caso, la guerra fue una oportunidad para despertar el poder latente en todos los seres vivos. Sin embargo, no había oído hablar de nadie cuyo poder se hubiera despertado hasta ahora. Sin embargo, no debería culpar únicamente a la gente. Sus muchos hijos también habían resultado de esa manera. Su verdadero número no significaba nada para él, así que no le prestó atención, porque alguien se molestaría en contar los pedazos de basura. Probablemente fue porque la sangre de sus madres era demasiado fuerte. Ninguno de los descendientes que había engendrado de ellos poseía ni siquiera una fracción de su poder. Piérdete. Eres repugnante a mis ojos. Mejor aún, entrena a los niños que engendraste de mí. La mujer se inclinó profundamente y se fue. Terminó el vino de un solo trago. Los niños nacidos de débiles solo serían débiles. Por lo tanto, necesitaba madres fuertes. Por eso había enviado a las mujeres al frente durante la invasión de la teocracia. Esta guerra podría haber permitido que esos debiluchos crecieran. Y no cumplieron con mis expectativas.
Sin embargo, nadie se había vuelto tan fuerte como él. O más bien, solo nacerían más tarde. ¿Debería hacer todo lo posible por los humanos? Después de todo, puedo reproducirme con ellos. Los humanoides y los semihumanos no podían producir descendencia, pero los apareamientos entre humanoides podían dar frutos. De repente, volvió la mirada hacia la distancia y afloraron recuerdos del pasado. Bueno, al final se quedó embarazada. En el pasado, había engañado a la mujer que había sido conocida como la carta de triunfo de la teocracia, y luego la había capturado. La había encadenado y violado, e incluso la había dejado embarazada. Sin embargo, las escrituras negras la habían robado antes de que pudiera dar a luz. Chasqueó la lengua. Ese niño era suyo. Dado que había nacido, deberían devolverlo. Después de que este país caiga, tal vez vaya a la teocracia en persona y tomaré al niño de vuelta. Esto no fue bondad de ningún tipo. Después de todo, ese niño era el mejor de sí mismo y de esa mujer poderosa, por lo que tenía el potencial de volverse aún más poderoso. Lo espero con ansias. Algún día, usaría un ejército de sus poderosos hijos para abarcar el mundo. Regresó a la habitación, imaginando el glorioso futuro que pronto amanecería. Frente a él había un espejo de cuerpo entero que reflejaba su imagen. Era el de un elfo cuyos ojos tenían colores desiguales. Fin del intermedio.